FIA Javier Milei, tras un mes y medio en el gobierno, frente al gobierno de la República Argentina, una jornada complicada. Para conocer más detalles, saber cómo fue, cómo va a estas horas, lo tenemos a Lalo Miranda, colega, amigo desde la República Argentina, que nos hace este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos desde Asunción, Paraguay. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos efectivamente en la capital porteña, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos con el obelisco de fondo. Un día realmente trajinado. Bueno, ustedes ya sabrán, pero vamos a comentarlo para toda la audiencia paraguaya. En el día de hoy, después de 45 días nada más de gobierno de Javier Milei, el presidente Javier Milei, se realizó un paro general que comenzó a partir de las 12 del mediodía y que va a finalizar a las 12 del mediodía, a las 12, perdón, de la noche del día de hoy. Esto trajo aparejado una serie de movilizaciones hasta la Plaza de los Congresos, frente al Palacio del Congreso, donde, bueno, finalmente se juntó la CGT y las dos CTA en reclamo justamente de la ley ómnibus, en contra de la ley ómnibus que propone Javier Milei y el DNU, que de alguna manera le está dando la posibilidad de adquirir ciertos superpoderes, ¿no? Estar por encima de lo que es el Palacio Legislativo. Como verán, la ciudad a las 19 horas hay muy poca gente. En un ratito nada más a este paro que les menciono se va a sumar la UTA, la Unión de Transporte de Automotor, digamos, la unión digamos, el gremio, digamos, que nuclea a todos los transportistas. Es decir, que va a haber colectivos que se están adhiriendo a partir de las 19 horas, hay subtes que se adhieren a partir de las 19 horas, también obviamente trenes, así que muchos trabajadores no van a poder circular, es decir, que muchos de ellos tuvieron que adelantar su salida de los trabajos como para poder llegar a sus casas. Si ustedes observan, esto habitualmente en este sector de la Ciudad de Buenos Aires siempre van a poder visualizar mucha cantidad de personas. No es el caso, ¿sí? Porque justamente en unos minutos, bueno, en realidad ya no, porque son las 19:15, ya no, hace unos minutos comenzó el paro de transporte que de alguna manera va a impedir que cada uno de los trabajadores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires puedan regresar a sus hogares. Fíjense que hay algunos colectivos apenas circulando, esto es algo que ya empieza a mostrar un poco cómo es el panorama que se viene en las próximas horas hasta las 12 de la noche. Exactamente. ¿Cuál fue el efecto que ha tenido esta movilización en la economía allí en Buenos Aires? ¿Va a tener alguna repercusión esta situación? ¿Se anuncian más movilizaciones para el gobierno de Milei, Lalo? Sí, por supuesto. Es decir, por supuesto existen diferentes gremios que se están agrupando y va a depender obviamente de las medidas que se vayan a tomar. Pensemos lo siguiente, en el día de ayer existió una comisión, bueno, en realidad se aprobó en comisión la trata justamente de este proyecto de ley, de este mega decreto de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación. Es decir, que mañana jueves los diputados van a sesionar y, por supuesto, digamos, en caso de que esto se apruebe, bueno, sería, yo diría, prácticamente catastrófico porque el pueblo argentino y muchos sectores están en peligro, muchas economías están en peligro, muchos comerciantes están en peligro, muchos ciudadanos, digamos, que son trabajadores, personas de a pie, están viendo cercenados sus derechos. Pensemos que el presidente Javier Milei, en caso, digamos, de aprobarse esta ley ómnibus, va a tener la potestad justamente de poder decidir por encima de la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, que no existiría prácticamente el Congreso, por lo tanto, digamos, todas las ideas que él quisiese proponer de aquí, de un año en adelante, digamos, podrían llegar a ser llevadas a cabo sin ningún tipo de inconveniente. Y esto justamente a los gremios, a las personas a las entidades que nuclean a los trabajadores, no les está haciendo justamente nada, ningún tipo de gracia. Y por supuesto, digamos, existen otro tipo de medidas que pueden llegar a tomar, entre ellas paros y movilizaciones que obviamente el gobierno nacional trata justamente de evitar, ¿sí? Con el protocolo antipiquetes que propone Patricia Bullrich. Hoy Patricia Bullrich estuvo monitoreando justamente todos los movimientos desde la central de policía, justamente para que se garantice que las personas de alguna manera no puedan protestar. Es decir, el gobierno de alguna manera lo que está estableciendo o dice o manifiesta
es que se puede llegar a manifestar, pero no pueden cortar las calles, ¿sí? Algo que hoy parcialmente sucedió porque la Gendarmería, inclusive la policía, cortó determinados accesos a la ciudad de Buenos Aires y no los manifestantes como se esperaba, ¿sí? Si bien, digamos, las manifestaciones son masivas, es evidente que el protocolo antipiquetes a veces se vuelve impracticable porque vos te podrás imaginar una cantidad tremenda de personas como se movilizó en el día de hoy. Estamos hablando de que 150.000 personas, 200.000 personas se presentaron en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional, y esas personas no pueden circular por la calle o por la vereda como pretende el gobierno de Javier Milei, ¿sí? Es decir, realmente se vuelve impracticable y genera justamente una distorsión, ¿no? En este sentido, respecto, digamos, de la mirada que tiene el gobierno de cómo se tiene que uno manifestar. Lo cierto es que la manifestación debería ser libre y tener la posibilidad justamente de poder circular y comentar lo que, manifestar lo que uno realmente desea. Lo cierto es que no se hace factible si te obligan de alguna manera a caminar por la vereda, ¿no? Como propone el protocolo antipiquete. Bien, perfecto, Lalo. Muchísimas gracias por este contacto. Una situación bastante complicada para el pueblo argentino que enfrenta después de 5 años su primer paro general. Este gobierno que pretende gobernar precisamente con decretos, que forma parte de este paquete de proyectos enviados que ya tiene aprobación de la Comisión y mañana se trata en la Cámara Baja. Lalo, gracias por este contacto en vivo desde Buenos Aires. General Cecilia Conesa, desde Resistencia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches ya. Bueno, la realidad que aquí la Argentina está viviendo una situación sumamente preocupante en relación a las medidas que impulsó Javier Milei a través de un DNU, de un decreto presidencial en diciembre. Bueno, las movilizaciones se hicieron constantemente a partir de que se lanzó este DNU, medidas que tocan todos los sectores del país, no solo las paritarias docentes, sino que también tocan muchísimas medidas como lo que tiene que ver con obras sociales, lo que tiene que ver con las farmacias y bueno, estas medidas están siendo muy criticadas por todo el país. Hoy nuevamente hubo una nueva movilización, en este caso en Resistencia y en Corrientes. Los manifestantes y los diferentes movimientos sociales se hicieron presentes en las diferentes plazas centrales. En el caso de Resistencia, que es lo que ustedes están viendo ahora, es la plaza central de Resistencia, la plaza 25 de Mayo. Hace rato no se veía una concentración tan grande como la de este tipo. Hoy se concentraron alrededor de 10.000 personas que se movilizaron por unos 20 a 30 minutos en la plaza central a partir de las 12 del mediodía. Decidieron hacer esta concentración y esta movilización a partir de las 12 del mediodía porque para no molestar a los trabajadores, porque bueno, recordemos que aquí nosotros en el norte argentino también se duerme la siesta, entonces a las 12 finalizan las actividades comerciales y bueno, se decidió hacer esta movilización que se hizo en todo el país, pero en Resistencia y en Corrientes particularmente comenzó a las 12 del mediodía, así como en otros puntos del país, como en la capital de Argentina, en Buenos Aires, también comenzó a las 12 del mediodía, pero bueno, veces anteriores se realizaba durante la mañana. En este caso se realizó a partir de las 12 del mediodía, tanto en Resistencia como en Corrientes. Como yo te decía, se hizo una movilización ultra masiva porque se vieron 10.000 personas, como ustedes están viendo en imágenes, una convocatoria impresionante en rechazo al DNU de Milei. Muchísimos carteles pidiendo por la baja de estas medidas que lanzó Milei a través del DNU y a través de la ley ómnibus, que todavía no ha sido aprobada por el Congreso. Cecilia, a los paraguayos nos toca muy de cerca esta ciudad. ¿Hubo cortes de ruta también? No hubo cortes de ruta. Bueno, en esto consiste, esta convocatoria en no molestar a los trabajadores, en no molestar a
a la gente que transita tanto las calles de las diferentes ciudades como las rutas de todo el país. Es por eso que se decide hacer en un horario donde no hay tanto movimiento, a las 12 del mediodía, y finalizó alrededor de, aquí en Resistencia y en Corrientes por lo menos, finalizó alrededor de las 1 de la tarde como mucho, porque comenzó 12:30 y finalizó a las 1 de la tarde. Y en Buenos Aires sí hubo disturbios en Capital con el tema del tránsito, como vos me estabas consultando recién. Las rutas no fueron cortadas, pero sí esto afectó al tránsito en Capital más que nada, porque bueno, es una ciudad muy concurrida. No solo estaban los manifestantes, sino la gente que salía o entraba a trabajar. Recordemos que en Buenos Aires tenés los horarios de corrido para los trabajadores, comienzan a las 9, 10 de la mañana y tienen un horario de corrido hasta las 6 de la tarde. En el transcurso tienen un break para poder almorzar y demás, y bueno, esto fue lo que trajo complicaciones en el tránsito. Cecilia, muchas gracias por estos datos, nos quedamos pendientes a esta información. Muchas gracias a ustedes y bueno, estaremos pendientes nosotros también a ver qué es lo que pasa en nuestro país, cuáles son las medidas que finalmente se toman y cuáles son las que se descartan por el Congreso a través de la ley ómnibus también. Cecilia Conesa desde Resistencia. Seguimos con los